Hola nuevamente, en esta ocasión nuestro canal de Economist Vision les ofrece un análisis de las economías más vulnerables de América Latina y el Caribe, que serían fuertemente afectadas por una recesión de Estados Unidos y la Unión Europea. La vulnerabilidad económica se define como el grado de exposición o riesgo al que se encuentra sometido una economía o el país en su conjunto, ante la probabilidad de ocurrencia de shocks exógenos. Así, una mirada de lo que está pasando con el crecimiento económico a nivel mundial nos indica sin mucho esfuerzo de análisis del grave problema de acceso a los alimentos a nivel mundial. Las economías se están contrayendo, el desempleo está aumentado, la pobreza se está volviendo crónica y el consumo se ha encogido por los elevados precios de los bienes. El valor del dinero aumenta, es decir, las tasas de intereses se elevan, volviéndolo más costoso para préstamos e inversiones. Es una línea de comportamiento que atraviesa a casi la mayoría de los países del mundo y se profundiza en aquellas economías débiles e incluso las más resilientes y preparadas a los shocks externos. En este contexto regional, los países más vulnerables de América Latina y el Caribe son aquellos que más dependen del comercio internacional, los flujos de inversión, los flujos de remesas vinculadas a Estados Unidos y Europa. También los que tienen balanzas exteriores débiles y de bajos rendimientos reales. Sin embargo, hay países exportadores de materias primas que podrían sostenerse por la demanda de China, como son Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela y Guyana, entre los principales. Pero, algunos economistas dudan de que China pueda desempeñar un papel destacado a la hora de proteger a estas economías de una recesión. La economía estadounidense continúa siendo poderosa y conectada a la mayoría de las economías del mundo. Tal es así que los flujos de capitales extranjeros para adquirir, establecer o expandir negocios en los Estados Unidos totalizaron en el año 2021 la cantidad de $334.000 millones, más del doble que en 2020, y en este año la cifra puede aumentar, por ser una economía de refugio de inversiones especulativas por las altas tasas de interés. Ahora miremos algunos indicadores claves del desempeño de América Latina y el Caribe. El crecimiento de la región, según estudios de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la región podría reducir su crecimiento en 2022 al pasar de 2.1% a 1.8% y posiblemente sea mayor la contracción a medida que se produzca la recesión en Estados Unidos y Europa. Por otra parte, la inversión extranjera directa, el comercio internacional y los flujos de remesas, que son tan importantes para esta región, estarían disminuyendo. Según la CEPAL, las economías de América del Sur crecerán apenas el 1.5%, las de América Central más México un 2.3%, mientras que las del Caribe crecerían un 4.7% en el mejor de los casos. Los países que dependen de las exportaciones a Estados Unidos y Europa, así como los que tienen balanzas exteriores débiles y bajos rendimientos reales, tendrán impactos importantes en el área financiera y en sus tipos de cambios. Como se ilustra en la imagen, la mayoría de los países son productores y exportadores de bienes de bajo contenido en valor agregado, estructuralmente seguirán siendo vulnerables. Aunque los exportadores de materias primas podrían protegerse por la demanda de China, como es el caso de Argentina, Chile, Brasil, Perú e incluso Venezuela. Otro aspecto importante son las tasas de interés de referencia dictadas por el Banco Central de Estados Unidos, Fed, y más adelante por el Banco Central de la zona euro. Estos son el indicador que consideran los agentes económicos para tomar decisiones sobre el consumo, la inversión y el ahorro. Variables que inciden sobre el crecimiento económico y la inflación. En consecuencia, el alza de los tipos de interés de Estados Unidos, y más adelante la zona euro, están influyendo fuertemente en la región por el hecho de la interconexión de los mercados y en los tipos de cambios de las economías interconectadas, es decir, las monedas nacionales, las que se deprecian generando mayores presiones inflacionarias. El grado de impacto de cada país va a depender del grado de rezago del tipo de cambio y el alineamiento de los fundamentos macroeconómicos que ostenten. Como se observa en el gráfico, la mayoría de los países de la región han elevado también sus tasas de interés de referencia, con el objetivo de alinear la macroeconomía de sus países y ejercer una absorción directa en la cantidad de dinero en circulación en manos del público. Efecto también contractivo para el sector real de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. En las economías pequeñas, abiertas y dolarizadas como El Salvador, Ecuador y Panamá, que carecen de poder, por su tamaño económico, para afectar el nivel de precios internacionales, los precios internos serán afectados por perturbaciones externas reales y financieras, ya que no poseen moneda propia. Los desajustes temporales de liquidez tendrán que ser compensados con cambios en la posición de sus activos externos, es decir, a través de sus reservas internacionales, como la deuda externa, etc. En cambio, los países con moneda propia
podrían manejar o conducir mejor la situación del efecto externo, SOX, de las tasas de interés, pero a costa de reducir su crecimiento. Hay que denotar cuando se registra un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, la reacción inmediata es que el dólar sube y todas las monedas latinoamericanas se deprecian, lo que tiene un impacto directo en los mercados y la inflación crece. Sin embargo, depende de la capacidad de respuesta de los bancos centrales de cada país y la política de financiación y el control del tipo de cambio nacional. Otro factor relevante que estaría afectando a América Latina y el Caribe es la disminución de las entradas de capitales a través de la inversión extranjera directa. En la región estos flujos alcanzaron apenas los 134.000 millones de dólares en 2021, de los cuales el 46.1% provino de Estados Unidos y el 15.4% de la zona euro. Como se destacó al inicio, el contexto externo y el alza de los tipos de interés en ambas economías poderosas estarían movilizando flujos de capital especulativo hacia esos dos grandes mercados a costa de las economías de la región. Las exportaciones e importaciones también tendrán un efecto contractivo debido a la recesión de las dos grandes economías que hemos visto antes. Las exportaciones de América Latina y los países con mayor participación y dependencia del mercado de Estados Unidos son México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Chile. Los que podrían verse afectados por la caída de la demanda de Estados Unidos. En cuanto a las importaciones de la región, la dependencia con Estados Unidos es de un 36.1% del total importado. El efecto se traduciría en bienes importados que serán más caros, más las distorsiones de las cadenas de suministros por el efecto de la guerra de Ucrania. Los países más dependientes de Estados Unidos son México, Centroamérica y países del Caribe, lo que objetivamente los shocks de precios se harán sentir en los mercados internos. La otra área de dependencia los constituye las remesas, es decir, el flujo de recursos que recibe el país receptor producto de la migración y el desplazamiento de miles de personas que buscan en la economía de Estados Unidos y Europa la oportunidad de trabajo y la de obtener ingresos para sus familias que envían a través de remesas. Las remesas también denotan una dependencia arriesgada. Así, en algunos países, como Jamaica, Honduras y El Salvador y Nicaragua, las remesas representan una quinta parte o más de toda la economía nacional. Para México, los ingresos en remesas representaron en el año 2021 la cantidad de 54.000 millones de dólares, de los cuales el 25% de estos ingresos procedieron de Estados Unidos. Por ejemplo, si en Europa o Estados Unidos se produjera una contracción importante, tendría un impacto directo en los países con altas cifras de remesas extranjeras. Entonces, los gobiernos y bancos centrales tendrían que compensar la pérdida de estos ingresos de otra manera para que puedan equilibrar sus balances monetarios y fiscales. Esto significa mayores costos financieros, como préstamos externos, reducción de la demanda agregada, inversiones, etc. En resumen, los países más afectados por una recesión económica de Estados Unidos y la Unión Europea serían México, los países de Centroamérica y el Caribe. De forma más imprecisa, las economías de América del Sur, siendo la Argentina el centro de los problemas de la región, por su estado de desalineación macroeconómico y gran endeudamiento. Bien, hasta aquí nuestro breve análisis, esperamos sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.